doctor Nicolás Marulla, su esposa Sonia, si quieren pasar los dos. Ellos van a tener también un tiempo para compartir con la iglesia bajo el título La Iglesia post-pandemia frente a los nuevos desafíos de la época. Lo recibimos al doctor Nicolás con un fuerte aplauso y dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas bendiciones para todos en esta mañana. Dios les bendiga. Sonia va a saludar después, ¿no, Sonia? Levanta la mano así, ¿sí? Bueno, pero ponete de pie, saluda a todos ahí que te vean. Ahí está, ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué lindo poder participar de esta convención. Anoche tuvimos una apertura hermosa, muy bendecida y realmente muy emotiva, ¿no? Muy emotiva, muy cargada de emociones porque después de esta cuarentena tan larga, que ahora se está empezando a abrir, no sabemos cómo va a seguir todo esto, pero después de todo esto poder volver a vernos en una convención, poder abrazarnos, saludarnos, aún con el protocolo y con el distanciamiento, pero poder estar juntos es algo que nos llena de emoción. También fue muy emotivo ver a los 6 supervisores que el año que viene, en el mes de agosto, concluyen su tiempo de 8 años y se les ha hecho un reconocimiento a ellos, a sus esposas. Fue un momento realmente de alta emotividad. Y por otra parte, no quiero extenderme porque tengo 45 minutos, pero quiero decir que lo voy a hacer en otro momento tal vez, pero tengo entendido que mañana a la noche se va a hacer algún tipo de mención con esto. No podemos dejar de mencionar los fallecidos, los pastores fallecidos, pastores y pastoras fallecidos por causa de la pandemia, por el COVID, hermanos y hermanas, líderes muy preciosos que no están con nosotros y que de no haber sido por esta pandemia estarían con nosotros. Evidentemente lo que uno puede entender es que la pandemia es transversal, ¿sí?, a todo, aún a la iglesia, pero la iglesia sigue de pie y lo que nos ha enseñado, aunque yo no dejo de pensar y repensar en algunos que no están, no puedo evitarlo y me sigue conmoviendo y mi testimonio personal es muy fuerte en este sentido y no lo voy a hacer ahora, no es el momento, pero estoy de pie solamente porque Dios intervino y por su gracia, porque después de lo que atravesé con la neumonía bilateral y en el estado en que estuve, posiblemente podía ser alguien más en las listas de los que ya no estuviesen aquí. Y no solamente yo, sino algunos que están aquí. También sé que están de pie y pasaron por ese momento y Dios los sostuvo y los sigue sosteniendo. Especialmente uno de los que están aquí, que es un pastor muy amigo que pudimos conversar y tuvimos situaciones muy, muy similares, muy difíciles, muy duras. Lo que sí me parece que esta pandemia ha vuelto a la iglesia, ha hecho que la iglesia una vez más recupere la mirada al cielo, que piense en aquellos viejos himnos que decían: más allá del sol yo tengo un hogar, más allá del sol, pero fundamentalmente esta pandemia nos hizo recuperar la perspectiva de eternidad que no debemos perder como iglesia. ¿Sí? Si bien es importante el aquí y el ahora, eso es muy importante, y que nuestros mensajes sean pertinentes y tengan que ver con el aquí y el ahora, como nos enseñó el licenciado Gabriel Ballerini con tanta sapiencia y con tanto conocimiento de la realidad. Pero también es verdad que no podemos perder como iglesia nosotros la perspectiva de eternidad y el mensaje que tenemos que dar al mundo de que en Cristo tenemos vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ir a la enseñanza porque para administrar bien el tiempo de esta hermosa convención, precioso culto ayer, precioso mensaje, precioso todo, Dios nos ha bendecido. Quiero hablarles de la iglesia post-pandemia frente a los nuevos desafíos de la época. Quiero que presten atención que estoy usando la expresión nuevos desafíos de la época
y lo estoy haciendo de manera intencional, ¿sí? Cuando estoy diciendo nuevos desafíos de la época, no es una frase que surge así nomás, sino que es justamente lo que estamos viviendo como iglesia. Como iglesia estamos frente a un cambio de época. No es una situación así nomás la pandemia. La pandemia es una de las grandes transformaciones que está sufriendo la humanidad y la iglesia. Es un antes y un después. Pensar que ahora, después de la pandemia, todo va a ser igual, es realmente no haber hecho una lectura correcta de lo que estamos viviendo, del tiempo histórico, de esta bisagra histórica que estamos viviendo. Padre, te doy gracias en esta mañana por compartir este púlpito santo con mis hermanos y hermanas. Aprecio, Señor, el tremendo esfuerzo, Señor, que han hecho cada uno de nuestros hermanos y hermanas para llegar de diferentes lugares del país, para poder estar en esta convención, viajar de donde sea, cerca o lejos, pero viajar para llegar hasta aquí, reservar un hotel, tener que cubrir estos días, cubrir todos los costos, con gran esfuerzo para mostrar esa identidad, esa fidelidad, ese interés por los acontecimientos y los eventos de nuestra iglesia que marcan también algo de cara al futuro. Gracias por nuestras autoridades, también, Señor, por nuestro querido director, el obispo Ángel Marcial, que ha llegado, Señor, con dificultades en el vuelo, pero ha llegado y está con nosotros, sabiendo todo lo que eso implica para su tarea, Señor, hacer este viaje. Gracias, Señor, por nuestro obispo nacional, por nuestro hermano Drachenberg, por todos los pastores, pastoras, líderes que están aquí representando a las iglesias. Te doy gracias y pido que nos sigas hablando en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. 3 temas quiero desarrollar lo más rápido que puedo y quiero ser preciso. Primero, ¿qué entendemos por iglesia y qué es cultura pospandemia? En segundo lugar, posible escenario de diagnóstico de una iglesia pospandemia. Y en tercer lugar, el mensaje de los líderes de la iglesia para responder a los nuevos desafíos de la época. Los 2 primeros puntos los voy a hacer muy rápido, pero me voy a detener más en el último. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia a través de sus líderes tiene que darle al mundo en este tiempo? ¿Cuál es ese mensaje profético, ¿sí?, que puede transformar la realidad? La fe que impacta es una fe que transforma su contexto. Lo voy a repetir, ¿sí? La fe que produce un impacto es aquella que transforma su contexto. La palabra de Dios nunca sucede en el vacío. La palabra de Dios siempre sucede en un contexto y es en ese contexto que la palabra se torna pertinente, relevante y eficaz. No es lo mismo decir Dios te ama en Nueva York que decir Dios te ama en algún lugar perdido, abandonado, en un contexto de extrema pobreza en África. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El impacto para el oyente y el efecto de Juan 3:16 para ambos contextos va a ser diferente. La palabra de Dios siempre es la misma, pero el contexto le da relevancia a la palabra, la hace pertinente. Jesús, viendo a la multitud, sintió compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Primero sintió compasión, nació la compasión, que es emoción, deseo, acción. Y en segundo lugar, nació la posibilidad de que Dios mande obreros para bendecir a esa multitud. ¿Entienden? Todo eso fue el efecto del contexto. En el contexto la iglesia crece, la iglesia se realiza, la iglesia hace que la palabra sea relevante. Cuando sale de la Biblia y toca al vecino, cuando sale de la Biblia y toca la ciudad y el mundo. La palabra iglesia, en su lengua original, significa literalmente sacar afuera, sacar afuera. Eso es la palabra iglesia. Si la tenemos que aplicar naturalmente a lo que fuera la palabra griega ekaleo, y la tenemos que decir iglesia en el sentido como la usa Jesús, es que el Señor nos llama del mundo para regresarnos al mundo. ¿Sí? El Señor nos llamó del mundo para regresarnos nuevamente al mundo. Y el proceso es como el proceso de la hemodiálisis. ¿Vieron la hemodiálisis? ¿Sí? Donde la sangre es
purificada, sale del cuerpo, está contaminada porque los riñones, hay insuficiencia renal crónica, entonces esa sangre que no está bien pasa por un aparato donde se purifica y una vez que está purificada esa sangre regresa ¿a dónde? Al cuerpo. Dice la Biblia también que fuimos bautizados por el Espíritu en el cuerpo. Entonces eso quiere decir que nosotros no seríamos efectivos a no ser que Dios nos llame, nos saque afuera y nos regrese, pero ahora nos regrese en el Espíritu, nos regrese llenos de Dios, nos regrese purificados, porque de otra manera estábamos contaminados y no seríamos efectivos. Nos saca del mundo en un estado en que no seríamos efectivos porque estábamos contaminados. La iglesia, aquellos que se congregan en el nombre de Jesús, allí estoy en medio de ellos, en el templo, en las casas, en las plazas, en las oficinas, en la fábrica. Hablemos ahora, ese es el primer punto, el segundo, la característica de la cultura posmoderna. Yo esto lo dije en muchos lugares desde hace mucho tiempo, pasa que ahora casi que hablar de cultura posmoderna nos está dejando un poquito atrasados, porque ya se está instalando una cultura pospandemia y en algunos lugares, especialmente de Europa, podemos hablar de una cultura poscristiana, lo cual es mucho más fuerte que hablar de cultura posmoderna, aunque la cultura posmoderna en un sentido lo es, pero ya cultura poscristiana es lo que nos decía el pastor Valerini, ¿sí? Ya es que los valores, que los fundamentos judeo-cristianos han perdido relevancia para la sociedad. Ahora ya esos fundamentos que hemos heredado por tradiciones de siglos y siglos y siglos y de nuestros abuelos, más allá de la iglesia donde uno esté, pero esos valores estaban instalados en la sociedad. Es decir, no hacía falta ser evangélico para tener ciertos valores éticos hace 40, 50 años atrás. Se sabía que robar estaba mal, se sabía que mentir estaba mal, se sabía que un matrimonio es un hombre y una mujer, se sabía y se practicaba. El divorcio no estaba instalado en la cabeza de nuestros abuelos. Se podían insultar, se podían enojar, ¿sí? Le podía revolear un plato por la cabeza, podían hacer cualquier cosa, pero nunca pensarían en que se tenían que separar, porque no tenían incorporado el concepto, porque sabían que el matrimonio era para toda la vida. Así de simple es este tema, de la cultura posmoderna y mucho más de una cultura poscristiana. El deseo por lo instantáneo, el facilismo, el individualismo, que es la columna vertebral de la cultura posmoderna. O sea, lo más fuerte de la cultura posmoderna es el individualismo, que es egocentrismo, que es egoísmo, que es centrismo, que no vivo en comunidad, se pierde lo comunitario porque lo importante soy yo. El individualismo, el hedonismo, que es el placer por el placer en sí mismo, el culto al cuerpo, el avance de lo tecnológico en retroceso de valores, la pérdida del espacio para la tercera edad, la pérdida del valor de la palabra, el sincretismo, que como escuchamos al pastor Valerini, ya hay pastores, iglesias que no practican los valores cristianos, pero se llaman iglesias. El sincretismo es cuando alguien toma de distintas cosas para hacer su fe, su tradición de fe, esta mezcla, esta fe no purificada, esta fe no pura, no bíblica. Vivir el momento también es parte de la cultura posmoderna, vivir el momento. O sea, esto va en contra de las cuestiones de proceso. Una palabra difícil sería para la cultura posmoderna la palabra discipulado. Discipulado implica proceso. La palabra disciplina casi es una mala palabra, porque ahora lo importante es vivir el momento y que te sientas bien. El tiempo es dinero. Es otra de las cuestiones de la cultura posmoderna. El relativismo de valores. Miren, disculpe que yo lo digo rápido, pero yo les puedo pasar después de alguna manera todo este bosquejo. Ustedes lo tienen el bosquejo en la revista, tienen lo principal del bosquejo, ¿sí? Otras cosas no. Pérdida de la inocencia, esto es tremendo. Cada vez se pierde de manera más precoz la inocencia. Cuando antes un chico o una chica se iniciaban sexualmente a una determinada edad, ahora lo hacen a más temprana edad. Cuando en la droga se iniciaban a determinada edad, ahora se inicia cada vez más temprano, ¿sí?
Ya un chico, una chica de 10 años tienen la cabeza de un chico de 16 o una chica de 16 de hace otros años. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? La velocidad, la rapidez, la cantidad de información que asimilan todo el tiempo. La negativa a crecer, ¿sí? Hombres o mujeres, pero más pongo el énfasis en los hombres que abandonan a las mujeres que tienen 40, 50 años y tienen una regresión a la adolescencia y no asumen su responsabilidad y dejan a la esposa y dejan a los hijos y vuelven a la esquina con los muchachos, con la cerveza, con la barra, porque tienen la negativa a crecer, la desintegración familiar, la falta de modelos, la comunicación personalizada versus la comunicación globalizada, el mayor abismo generacional. Hay un progreso tan acelerado que ya cada vez la brecha generacional se hace más grande para contactar y entender a los jóvenes, sí, o los padres a los hijos. El aumento de los excluidos del mercado laboral, cada vez son más los excluidos del mercado laboral. Y lo sabemos en Argentina con un 50% de pobreza y cuánta gente en el trabajo informal. El consumismo cada vez más fuerte y más intenso y el reciclaje de todo. La iglesia pospandemia tiene que ver con que los modelos de evangelismo y los modelos de hacer la misión cambiaron definitivamente. Aquí donde quiero poner el acento. O sea, el regresar a los templos, al culto presencial, no significa que regresamos para hacer las mismas cosas que hacíamos antes de la pandemia. Y este es un tema que yo no lo puedo ahora desarrollar todo completo por razones de tiempo, pero quiero que nos vayamos con este disparador en la cabeza de decir, lo voy a pensar, lo que dijo el pastor, quiero tratar de entenderlo. Si nosotros regresamos a lo presencial para hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, entonces lo que nos ha pasado es que quizás no hemos comprendido realmente el nivel de transformación que produjo la pandemia en la sociedad mundial. No podemos hacer las cosas como las hacíamos antes. No solamente me refiero a este tema de lo híbrido en el sentido de lo presencial y la tecnología en nuestros cultos, que ya no lo podemos perder porque la tecnología vino para quedarse, o sea, eso lo tenemos muy asumido. La tecnología vino para quedarse definitivamente y nosotros ya si hacemos un culto presencial tenemos que pensar cómo hago para que este culto que estamos haciendo aquí llegue a miles de personas a través de la tecnología. Eso lo tenemos que hacer. Yo sé que a veces es difícil por los medios económicos, por el contexto donde está la iglesia, por muchas razones, pero es solamente un punto muy chiquito el que tenemos que entender que tenemos que cambiar, ¿sí? Si corremos nosotros para atrás vamos a ver, por ejemplo, cuando se destruye el templo en el año 70, con la invasión del general Tito, que destruye el templo de Jerusalén. Esa fue una gran transformación para la iglesia. La iglesia nunca fue la misma. A partir de la destrucción del templo y de la feroz persecución que se desató allí, la iglesia tuvo que repensarse nuevamente. Y mientras huían de Jerusalén, ¿sí? Iban predicando el Evangelio y tenemos un fenómeno tremendo con Felipe llegando a Samaria en el capítulo 8 de los Hechos, que es un tema apasionante. Es decir, una gran transformación. Constantino, cuando hace del cristianismo perseguido la religión oficial, escuchen, Constantino hace de los cristianos perseguidos, ahora lo convierte en la religión oficial del Estado y se vuelve más perseguidora ahora que antes, porque ahora la religión oficial persigue a todos los paganos y después termina quemando en la hoguera antes de la reforma a los que estaban, digamos, disconformes o denunciaban cosas de la iglesia tradicional. Quiere decir que esto de la constantinización de la iglesia ha sido una de las grandes transformaciones que ha sufrido la iglesia. Otra de las grandes transformaciones, y esta es bienvenida, fue la reforma religiosa del siglo XVI. Martín Lutero, el 31 de octubre, clavando las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg.
¿Se acuerdan las 5 solas de Lutero? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Está diciendo, esta transformación fue tan grande que impactó no solamente a Alemania y a Europa y al mundo occidental, sino que produjo no solo una reforma de la Iglesia, sino un cambio en la historia de la humanidad. Se crearon sociedades libres a partir de la reforma, cambió la economía, cambió la educación, se estableció la educación pública obligatoria para la niñez y con Wesley, ya unos 200, 1500 al 1700, unos 200 y algo más después, se abolió el trabajo infantil. La reforma produjo cambios en la educación, en la economía, en los conceptos de familia. La familia pasó a ser la familia monogámica, se entendió el lugar de la mujer que hasta ese momento era como un objeto, ¿sí? Se recupera el concepto bíblico del matrimonio, se cambiaron tantas cosas a partir de la reforma que todos los filósofos que vinieron después, estén a favor o en contra, no podían referirse a la reforma. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es una gran bisagra en la historia que sería muy largo ahora comentar, pero les dejo esta perla que se mencionó un siglo después a través de un teólogo holandés. La Iglesia reformada siempre se está reformando. Escuchen, esto lo usan, así la frase la usan la mayoría de los teólogos y de los distintos concilios en la actualidad. Y esto lo dije el sábado en un culto por la Reforma, donde estuve participando, que me invitaron a un consejo de pastores a hablar y mencioné esto. Escuchen, ¿por qué lo mencioné? Porque la oración completa de este teólogo dice, en latín, ¿sí? Pero yo le digo las últimas 3 palabras en latín, la otra me va a costar. Pero dice, la Iglesia reformada siempre se está reformando, secundum verbum Dei. Esa es la frase completa, secundum verbum Dei. 3 palabras que cambian radicalmente todo el concepto. Porque si nosotros decimos la Iglesia reformada siempre se está reformando, eso da lugar a cualquier tipo de herejías. Pero cuando nosotros decimos la Iglesia reformada siempre se está reformando según la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, entonces recuperamos el espíritu de la reforma, que es un espíritu bíblico, de volver a la sencillez del Evangelio. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Amén. Y entonces llegamos nosotros ahora al tema de la pandemia, que es otra gran transformación. El escenario actual, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía de valores y principios. Mejor dicho, la tierra estaba desordenada y vacía, era lo que pasaba en Génesis 1:2, en el sentido de lo que está diciendo ahí el autor de Génesis, pero nosotros lo traemos a hoy y decimos la tierra está desordenada y vacía de valores y principios, y el Espíritu Santo se está moviendo con la intención de hacer actos creativos, inspirando a la Iglesia para responder al desorden y al vacío espiritual. Y ahora sí quiero entrar directamente al mensaje profético de la Iglesia en un contexto de una cultura posmoderna y pospandemia. El mensaje profético. Los líderes entendidos tienen un mensaje que dar a la Iglesia. Los líderes entendidos en los tiempos tienen un mensaje para dar a la Iglesia. Hay que capacitarse, hay que leer, hay que informarse, hay que volver a lo que decía Karl Barth, ¿sí? No seamos teólogos del balcón, sino seamos teólogos de la Biblia y el periódico, con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Los líderes entendidos en los tiempos tienen un mensaje profético para dar. Yo digo, nosotros podemos predicar el texto bíblico y lo podemos predicar bien desde el punto de vista bíblico y homilético de una manera correcta, y eso está bien, pero si nosotros no traemos el texto a la realidad y no hacemos que el texto le diga algo al que está sentado allí escuchando, y que el que está sentado diga, ¿qué me dice esta palabra a mi economía? ¿Qué me dice esta palabra a mi matrimonio?
¿Qué me dice esta palabra en cuanto a criar a mis hijos? ¿Qué me dice esta palabra en cómo debo desenvolverme en mi trabajo? ¿Qué me dice esta palabra en cuanto a mi rol? O sea, la palabra tiene que conectar con el contexto. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. O sea, le está diciendo el Señor a Jeremías, hay muchas cosas que hay que derribar, hay que arrancar, hay que destruir, hay que sacar muchas cosas que están mal, pero con el propósito finalmente de edificar y de plantar. Y yo tengo allí, ustedes lo tienen en la revista, ustedes tienen en la revista que la iglesia está sufriendo unas transiciones de una visión local a una visión global, esto ya lo sabemos. Yo lo he repetido en muchos lugares, la necesidad de que los pastores usemos un lente bifocal, ¿sí? Para entender la misión. Que con la parte de abajo veamos la ciudad, el contexto, pero con la parte de arriba veamos el mundo y entendamos el alcance de la gran comisión. No podemos ser líderes relevantes y una iglesia relevante si no comprendemos que tenemos que tener una visión global. De una visión administrativa, puramente administrativa, a una visión pastoral, de cuidado, de contención, de sanidad, de una visión unipersonal y departamental a una visión de liderazgo de equipo y de ministerios restaurados. El mensaje profético es una revelación de la intención del corazón de Dios para su pueblo. El mensaje profético es una revelación de la intención del corazón de Dios para su pueblo. ¿Qué tenemos en mente cuando nos referimos a que un líder da un mensaje profético? ¿Qué tenemos en mente? Tenemos en mente que es poseedor de un mensaje, tenemos en mente que es poseedor de un mensaje que transforma el presente porque ve el futuro. ¿Sí? Un mensaje profético por un pastor, por una pastora, por un líder de la iglesia, por quien sea. Es un mensaje, es una persona que posee un mensaje que transforma el presente solamente porque este líder está viendo el futuro, porque entiende lo que viene y entonces puede transformar el presente. No se siente sorprendido por lo que va a pasar, porque entiende los procesos de Dios y entiende hacia dónde va el mundo. Y entonces yo quiero ahora desarrollar rápidamente 5 tipos de mensajes, así voy ya el corazón de la enseñanza. En primer lugar, el liderazgo que tiene un mensaje profético conoce la realidad general y la realidad del pueblo de Dios en particular. ¿Sí? Tiene un nivel teórico y tiene también un desarrollo práctico. Un nivel teórico y un desarrollo práctico. Le hace mucho mal a la iglesia, le hace mucho mal a la iglesia que nosotros podamos dar mensajes solamente desde el conocimiento, solamente desde la preparación, solamente desde del lugar, en la habitación, en la oficina, donde estemos preparando nuestro sermón, nuestra enseñanza y donde estemos repensando la iglesia. Si lo hacemos desde un lugar así solitario y aislado, sin tener un contacto práctico y real con la gente, sin estar entendiendo el dolor de la gente, sin ministrar, sin sufrir lo que sufre el que sufre, sin enfermarnos con el que se enferma, en palabras de Pablo, entonces nuestra pasión por las almas es una pasión que suena bien, pero es solamente de labios, pero no es una pasión que se vive. El cristianismo es eminentemente práctico y solamente lo podemos comprender cuando caminamos, cuando vivimos la fe, cuando andamos en la fe, cuando estamos en contacto con la gente. Es ahí donde nos retroalimentamos, es ahí donde podemos entender realmente lo que pasa. Es en el diálogo del pastor cuando se reúne con su equipo, con sus líderes semanalmente y dice: muchachos, chicas, vamos a hablar, vamos a escucharnos. ¿Cómo ven la iglesia? ¿Qué piensan de la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Y los permitís que ellos se expresen. Es ahí donde nosotros crecemos.
conocemos. Y no solamente estamos conociendo la realidad de afuera, sino que estamos conociendo la realidad de adentro, porque nuestra visión siempre va a ser una visión acotada de lo que está pasando. Necesitamos la multitud de consejeros. Amén. Necesitamos el consejo de otros. Qué maravilloso que es esto. Conocer la realidad general, pero también conocer la realidad del pueblo de Dios. En segundo lugar, el liderazgo tiene un mensaje profético, o el líder que tiene un mensaje profético debe ser una persona de Dios. Debe ser una persona de Dios. Tiene que tener un sentido de pertenencia con Dios. Tiene que saber que le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy de Dios. Dios me hizo, Dios es mi dueño, Dios me compró por precio de sangre. Yo soy propiedad de Dios y tengo un llamado de Dios. Eso es lo que tenemos que decirnos. ¿Por qué? Y quiero hacer una diferencia, pero quiero que respetemos esta diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hubieron sacerdotes que realmente fueron impresionantes como líderes y que marcaron realmente la historia de Israel y la historia de aquel tiempo y tuvieron un mensaje tremendo para los reyes y para el pueblo. Otros fracasaron. El problema que había allí era que el sacerdocio venía por herencia. Salvo excepciones, no había sacerdotes que surgían como Samuel, que no venía de una línea, sino que Samuel aparece en el contexto porque no solamente muere el sacerdote Elí, que venía de una herencia sacerdotal, sino que matan a sus 2 hijos, que eran corruptos y pecadores. ¿Se acuerdan? Entonces, no hubo quien le suceda, y el que entra en el sacerdocio es Samuel, y es relevante, es muy relevante, pero la mayoría de los sacerdotes no tuvieron el nivel que tuvo Samuel. ¿Qué pasa con los profetas? Los profetas, en su mayoría, por no decir todos, fueron los profetas que aparecen en los libros proféticos, ¿no? Los profetas mayores y los menores fueron increíblemente comprometidos, fueron personas de Dios, fueron personas que tenían un nivel de comprensión y de compromiso y de entrega que realmente nos produce admiración. Ellos sí que transformaban la realidad. Transformaban la realidad. Tenían 3 cosas en sus mensajes. Denunciaban la injusticia social, en primer lugar. Vindicaban la santidad de Dios, en segundo lugar. Y en tercer lugar, al igual que la Reforma, reivindicaban la gloria de Dios. Es decir, todos sus mensajes estaban impregnados de estas 3 cosas: denunciar la injusticia, enfatizar la santidad, el compromiso ético y reivindicar, volver la gloria de Dios al lugar correcto. El líder que tiene un mensaje profético debe ser una persona de Dios. De lo contrario, se licúa el mensaje, ¿sí? Y se pierde la madurez del contenido, el desarrollo del contenido, y pasan cosas como, miren, les voy a mencionar solamente 5 que las tengo anotadas, que preocupan: la deshonestidad en el liderazgo, las faltas morales, la rebelión en rendir cuentas a quien corresponde, porque hay una teología bíblica de rendir cuentas y siempre tenemos que saber que a alguien tenemos que rendirle cuentas de nuestros actos y de nuestro ministerio. La inhabilidad para resolver conflictos y la pérdida o la falta de control de las emociones. 5 cosas que realmente afectan mucho al mensaje profético, que afectan mucho el liderazgo. Deshonestidad, faltas morales, rebelión en dar cuentas a Dios, inhabilidad para resolver conflictos y falta de control de las emociones. El tercer énfasis que quiero hacer en cuanto al mensaje profético es que el liderazgo que tiene un mensaje profético está comprometido a dar la palabra que confronta a la sociedad. Está comprometido a dar una palabra de confrontación. Y esto nos cuesta, ¿sí?
Esto no es fácil. Ser un mensaje que confronta no es una cosa fácil, porque a todos nos cae mejor o nos sentimos mejor con un mensaje que... A ver, ¿cuáles son los mensajes con los que nos sentimos mejor? Siempre son los mensajes que bendicen, que traen consuelo, que traen paz, que traen sanidad, que ayudan, que dan buenos augurios. Pero un mensaje que confronta no es fácil de dar, ¿sí? Pero el mensaje realmente que necesitamos dar en este tiempo también es un mensaje de confrontación. Y miren ustedes algunas cositas nomás. En Amós, en el libro de Amós, si el león ruge, hay temor. Si Dios habla, hay profeta. ¿Sí? Está hablando de algo fuerte, ¿no? Si el león ruge, yo no sé cuánto escucharon el rugido de un león alguna vez. ¿Sí? ¿Alguien escuchó un rugido de un león alguna vez cerca? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Escuchar el rugido del león te hace temblar. Imagínense los animalitos que están ahí cerca. Cuando escuchan que el león ruge, pues intimida mucho. Entonces, dice Amós, si el león ruge hay temor, si Dios habla hay profeta. Ezequiel se comió el rollo, internalizó el mensaje, hacerse uno con el mensaje. Jeremías, toda la vida tratando de interpretar y comunicar el mensaje y sufrir las consecuencias de lo que tenía que predicar. ¿Sí? Y Samuel, porque aparte de sacerdote era profeta y era juez. Cuando llegó a un lugar, se me fue el nombre del lugar ahora, pero él llegó a un lugar donde lo recibieron los ancianos y dice que los ancianos le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? O sea, le salieron al encuentro para preguntarle eso nomás. ¿Sí? ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué nos venís a decir? Porque sabían que Samuel era un profeta que intimidaba, porque sabía y traía un mensaje de Dios. El liderazgo que tiene un mensaje profético se expone a ser vergonzado. Se expone a ser vergonzado. Habla distinto, ve diferente, es incomprendido. Habla de arrepentimiento genuino, de cambio profundo, de compromiso sacrificial, de dar la vida, de perspectiva de eternidad. Se expone a ser avergonzado muchas veces, porque predica no siempre lo que la gente quiere escuchar, no siempre lo que el mundo quiere escuchar. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que vendrán tiempos donde habrá comezón de oír la sana doctrina. Habrá comezón de oír la sana doctrina. Sí, costará escuchar estos mensajes. Yo no digo, hermanos, que seamos, sí, bueno, para el mundo, para afuera, para aquellos como Gabriel que están incidiendo en política y todo, hay que tener un mensaje a veces bien claro, bien fuerte, bien de confrontación, pero para la iglesia a veces tenemos que hacer un balance entre las demandas y lo que el reino ofrece, ¿sí? Lo que Dios ofrece y lo que Dios pide de cada uno. Y en ese balance en el púlpito va a ser bendecido el pueblo, porque le decimos, mira, Dios te ofrece esto, pero también Dios te pide esto, ¿sí? Y cuando Dios te ofrece, ya sabemos, te ofrece muchas cosas. Dios nos ofrece muchas cosas en el Evangelio, incluso la vida eterna. Pero cuando te pide compromiso, entrega, te pide un montón de cosas. Por último, para cerrar, el liderazgo que tiene un mensaje profético tiene la característica de derrumbar mundos viejos y crear y construir mundos nuevos. No es cuestión de criticar por criticar, ni de destruir por destruir, porque le dice Dios a Jeremías, para esto te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para derribar. O sea, le está diciendo, sí, tenés que hacer una autocrítica y tenés que hacer una crítica fuerte y tenés que hablar fuerte y tenés que derrumbar muchas cosas y derribar muchas cosas. Pero no solamente esto, Jeremías, también tenés que edificar y también tenés que plantar, ¿sí? No se trata de ser un tirabombas, hay que arrancar, pero también hay que plantar. ¿Qué significa derrumbar mundos viejos, inoperables, acéfalos y crear mundos nuevos? Significa redescribir el mundo y la realidad y reorientar al futuro. Es decir, tengo que tratar de entender el mundo en que vivo,
¿qué es la Argentina hoy, en el siglo XXI? ¿Qué es la Argentina en el 2021, hoy, en este año que estamos terminando? ¿Cómo es? Tengo que lograr describir esto y tener una palabra que sea pertinente para el futuro de nuestra iglesia y de nuestro país. ¿Sí? Redefinir el mundo a través de la palabra es llamar a las cosas por su nombre. Redefinir al mundo a través de la palabra es llamar a las cosas por su nombre. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. Vamos a estar de pie un momento, Y vamos a permitir que esta palabra la podamos asimilar, la podamos internalizar. Venimos de un momento, de un tiempo realmente de angustia, donde hubieron semanas en que casi comenzamos a naturalizar que alguien se enfermó, que alguien se internaba y que prácticamente podíamos esperar que nos informaran que había fallecido. Eso es mucha angustia. Eso es consumir muchas crisis, es consumir mucho dolor en la intimidad. Es llorar a solas por aquellos que se fueron. Es realmente hacerle preguntas a Dios. Porque no solamente, querida iglesia, tenemos certezas en medio de un tiempo de crisis. También tenemos preguntas. También tenemos incertidumbre. También las tenemos. Disculpen si con esta palabra fui muy directo o muy desafiante en la manera de decirlo, con crudeza tal vez, y no contemplando que venimos de ser golpeados, de sufrir, de padecer muchas cosas en las congregaciones locales, en los distritos, en las regiones, en los países. Tenemos preguntas para Dios. Qué bueno. Qué bueno que como los caminantes de Emaús podamos caminar y decirnos cosas y hablar entre nosotros y dejar que todos nuestros temores y nuestras incertidumbres afloren, porque también somos eso, somos personas vulnerables. No pensemos que los profetas eran invencibles o eran sobrenaturales, también eran vulnerables. Los sacerdotes también, los apóstoles también. Martín Lutero también, los reformadores también, todos. Pero les quiero decir que si bien tenemos muchas certezas, qué bueno también es en las mañanas temprano cuando estamos delante del Señor decirle: Señor, hay cosas que la verdad que no las comprendo, Señor. Y si no las comprendo tampoco las puedo entonces explicar al pueblo. Si no las comprendo tampoco las puedo predicar. Si no las comprendo tampoco puedo tener una respuesta, porque a mí también me hacen preguntas. Pero tenemos preguntas, Señor, tenemos preguntas. En medio de los tiempos de crisis tenemos más certezas que incertidumbre. Pero, Señor, vos sabes muy bien que nuestros corazones muchas veces se llenan de incertidumbre acerca del futuro de nuestra familia. Y como decía, Señor, el pastor momentos antes, nuestro pastor decía que nos angustia mucho pensar más que nada en nuestros hijos, en nuestros nietos, en aquellas generaciones que vienen. ¿Qué escuela les espera? ¿Qué país les espera? ¿Qué mundo les espera? Por eso, Señor, ayúdanos a tratar de no quedar tan atrás y poder avanzar y comprender algunas cosas y poder desde la Biblia misma y en la práctica y en la vivencia entender
lo que dice tu palabra en el Salmo 91 cuando dice: yo estaré contigo en la angustia. Porque no dice tu palabra en el Salmo 91: yo te libraré de la angustia. Dice que nos librarás de todo mal, eso sí, porque nos da vida eterna, pero no dice que nos librarás, nos dice: yo estaré contigo en esos momentos. Yo estaré contigo en aquellas situaciones de incomprensión. Yo estaré contigo en aquellos momentos de dolor. Yo estaré contigo en los momentos cuando te llenas de preguntas. No te voy a abandonar, y aunque no sientas mi presencia, estaré más cerca de ti que nunca. Cuando estás en las mañanas orando, o en las tardes o en las noches, y sentís como que estás hablando y parece que no hay nadie, yo estoy escuchando palabra por palabra. Pero no solamente estoy escuchando palabra por palabra, sino que estoy sintiendo los latidos de tu corazón, y estoy entrando en los laberintos de tu mente y de tu alma, y estoy llegando a los lugares donde nadie puede llegar, para sanar, para tocar, para bendecir, para renovarte, para restaurarte, para hacerte de nuevo. Utarabashia la bacanda rabacoa. Prestagistrei preya sia la mandea. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sintamos el abrazo de Dios ahora, sintamos el abrazo del Padre en este momento, sintamos la caricia de Dios para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro corazón. Es verdad que el desafío es muy grande, y es verdad que la tarea que nos espera como iglesia de la pospandemia, esto quedará en los anales de la historia si Cristo no viene antes, y se hablará de la pandemia y se hablará de la iglesia de la pospandemia y de los resultados que la iglesia